Desde pequeños nos han enseñado que ser bueno es suficiente para conquistar el respeto, la admiración y el amor del mundo. Pero ¿qué pasaría si esa creencia fuera la mayor trampa que te tendieron? ¿Y si la obsesión por ser visto como una persona virtuosa fuera exactamente lo que está destruyendo tu autenticidad? Porque cuanto más te esfuerzas en agradar, más invisible te vuelves. ¿Es realmente la bondad el camino hacia el respeto, o solo una máscara que otros usan para su conveniencia? La respuesta, aunque dolorosa, es simple. En un mundo que opera por intereses, la bondad sin límites no inspira respeto, solo invita al abuso. Hoy vamos a recorrer una verdad incómoda, basada en las enseñanzas de Maquiavelo, que puede transformar radicalmente tu forma de vivir y relacionarte. Así que te invito a quedarte hasta el final, a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y a dejar en los comentarios si alguna vez sentiste que tu bondad fue usada en tu contra. ¿Estás listo para cuestionarlo todo? Comencemos. Desde los primeros días de nuestra infancia, nos sembraron una idea tan dulce como peligrosa. Si somos buenos, el mundo nos recompensará. Nos enseñaron que la honestidad, la paciencia, la humildad y la comprensión son los caminos seguros hacia el éxito y el respeto. Aprendimos que agradar, ceder y ser comprensivos nos abriría todas las puertas. Pero a medida que crecemos, algo empieza a crujir dentro de nosotros. Cuanto más intentamos ser la mejor versión que nos enseñaron, más invisibles nos sentimos. Es como si cada acto de bondad, lejos de acercarnos al reconocimiento, nos hundiera más en un papel secundario. Como si nuestra necesidad de ser aceptados nos despojara poco a poco de la esencia que alguna vez fue espontánea, viva, real. Entonces surge la primera fisura. ¿Por qué? Si hago todo lo correcto, ¿sigo sintiéndome ignorado, descartable, casi transparente? La respuesta no aparece en los discursos motivacionales ni en los cuentos de hadas. Aparece cuando nos atrevemos a mirar el mundo como realmente es, no como nos gustaría que fuera. Nicolás Maquiavelo, mucho antes de nosotros, ya lo había visto con una claridad brutal. Él no condenaba la bondad, pero sabía que en un entorno donde predomina el interés personal, ser simplemente bueno no solo es insuficiente, es peligroso. Todos ven lo que parece ser, pocos sienten lo que realmente eres, escribió. Y en esa sentencia corta, encapsuló siglos de desilusión humana. Porque el mundo no premia la bondad pura, premia la estrategia, la astucia, la capacidad de sostenerse firme incluso cuando el viento social sopla en contra. La bondad, sin conciencia, se convierte en una máscara que otros acomodan según su conveniencia. Eres bueno mientras seas útil. Eres valioso mientras no incomodes. La admiración que crees recibir muchas veces es solo una aceptación cómoda, una aceptación que desaparece en cuanto pones límites o dejas de satisfacer expectativas ajenas. Y ahí, en ese momento incómodo, es donde empieza la verdadera transformación. Cuando comprendes que ser bueno no es suficiente, que ser correcto no garantiza respeto, que ser amable no impone presencia. Pero romper esta ilusión no es sencillo. Está grabada en nosotros como un eco de las voces que amamos, de los maestros que respetamos, de las historias que nos hicieron soñar. Y aún así, cada día que prolongamos esta fantasía, es un día más que sacrificamos nuestro verdadero yo en nombre de una promesa que nunca se cumple. La pregunta que inevitablemente empieza a brotar en la mente es, ¿cómo salir de esta trampa sin traicionar lo que somos? ¿Cómo dejar de ser esclavos de una bondad vacía sin caer en el cinismo? Responder a eso no será rápido ni indoloro. Requerirá coraje, claridad y un tipo diferente de fuerza, una fuerza que no se mide por la capacidad de agradar, sino por la capacidad de mantenerse auténtico frente a un mundo que exige máscaras. Y ahí, justo ahí, empieza nuestro próximo paso. Apenas comenzamos a comprender que la bondad, tal como nos la enseñaron, no garantiza respeto, surge otro descubrimiento aún más incómodo. Vivir para agradar a los demás es cargar un peso que nunca pidieron que lleváramos, pero que igual esperan que sostengamos. No hay contrato, no hay gratitud eterna, no hay reciprocidad garantizada. Solo existe una exigencia silenciosa. Sigue siendo accesible, sigue siendo comprensible, sigue siendo inofensivo. ¿Y qué pasa con nuestra voz, nuestros deseos, nuestros límites? Aprendemos a callarlos. Primero en pequeños gestos, sonriendo cuando queríamos decir que no, aceptando tareas que no queríamos realizar, disculpándonos incluso cuando no habíamos fallado. Luego, ese patrón se instala tan profundamente que ya no necesitamos que nos pida nada. Nos adelantamos, nos censuramos, nos mutilamos emocionalmente para evitar decepcionar.
para evitar conflictos, para mantener una imagen pulida que nunca muestra fisuras. Lo más paradójico es que esta autoaniquilación se disfraza de virtud. Creemos que estamos siendo empáticos, generosos, buenos, pero en realidad estamos operando desde el miedo. Miedo al rechazo, miedo a la crítica, miedo a ser vistos como egoístas o difíciles. Y en ese proceso silencioso, sacrificamos nuestra autenticidad a cambio de una aceptación frágil y condicional. Maquiavelo, observador incansable de la naturaleza humana, entendía que el mundo no se rige por las intenciones puras, sino por la percepción de fuerza y presencia. Quien no impone sus propios términos, quien no sabe decir hasta aquí, inevitablemente será usado como herramienta, no visto como igual. No se trata de ser cruel. No se trata de herir deliberadamente. Se trata de comprender que la entrega constante, sin discernimiento, solo nos convierte en piezas descartables en el tablero emocional de los demás. En este punto, es inevitable preguntarse, ¿qué precio estamos pagando realmente por esta necesidad de agradar? No es solo la fatiga emocional, ni el resentimiento silencioso que a veces sentimos sin saber por qué. Es algo más profundo, es el abandono de nosotros mismos. Es la renuncia diaria a nuestra dignidad interna en favor de una aprobación que nunca es suficiente, que nunca llena, que nunca satisface. Cada vez que callamos nuestra incomodidad para preservar una apariencia de armonía, nos alejamos un poco más de nuestra esencia. Cada vez que priorizamos el confort ajeno sobre nuestra propia verdad, cavamos un poco más nuestra propia invisibilidad. Hasta que un día, casi sin notarlo, nos miramos al espejo y no reconocemos quién nos devuelve la mirada. Es en ese reflejo, turbio y difuso, donde comienza la verdadera rebelión. Una rebelión silenciosa, interna, necesaria. Porque agradar a todos es, en el fondo, la forma más rápida de traicionarnos a nosotros mismos. Y mientras esa necesidad domine nuestras decisiones, seguiremos siendo prisioneros de una narrativa que nunca fue realmente nuestra. Pero si este despertar ya ha empezado a sacudir algo dentro de ti, entonces el siguiente paso es inevitable. Una vez que reconocemos el peso de vivir para agradar, emerge otra verdad igual de brutal. La bondad, si no va acompañada de estrategia, es apenas una vulnerabilidad expuesta al mundo. No basta con ser justo, amable o comprensivo. En un entorno donde prevalecen intereses y juegos de poder, esas cualidades, en su estado más puro, no inspiran respeto, inspiran ventaja. Maquiavelo no despreciaba la virtud. De hecho, la valoraba como un recurso útil en ciertas circunstancias, pero siempre la subordinaba a un principio superior, la eficacia. Un líder, o cualquier persona que aspira a vivir con dignidad, no puede permitirse actuar siempre de manera virtuosa si quiere sobrevivir en un mundo donde no todos respetan las reglas. No es cuestión de abandonar los valores. Es cuestión de entender que los valores, sin fuerza, son papel mojado. Quien insiste en ser siempre correcto, predecible, accesible, se convierte en un blanco fácil. Las personas no actúan movidas solo por la gratitud o la admiración. Actúan, sobre todo, por percepción de límites y consecuencias. Y en ausencia de estas, simplemente toman lo que pueden, como si fuera natural, como si fuera su derecho. Aquí aparece la verdadera tragedia de quienes fueron educados para agradar. Creen que el sacrificio constante será eventualmente reconocido. Pero el sacrificio, cuando es silencioso y automático, se vuelve invisible. Nadie valora lo que parece estar siempre disponible, siempre dispuesto, siempre dócil. El mundo no mide la bondad que escondemos en el corazón. Mide el impacto que dejamos en el entorno. Ser bueno, entonces, no basta. Es necesario ser consciente. Es necesario establecer fronteras. Es necesario aprender a leer las intenciones ocultas, a detectar las dinámicas de poder en juego, a anticipar los movimientos que podrían atraparnos en redes de dependencia y manipulación. Porque sin esa visión estratégica, terminamos convirtiendo nuestras mejores cualidades en nuestras peores condenas. Esta comprensión no invita al cinismo ni al resentimiento. No se trata de dejar de ser quienes somos en esencia. Se trata de proteger esa esencia de un mundo que no dudará en aprovecharse de cualquier debilidad evidente. La bondad consciente no es sumisión. Es sabiduría activa. Es la capacidad de saber cuándo dar y cuándo retirarse, cuándo abrir la puerta y cuándo cerrarla. En este nuevo paradigma, ser bueno no es desaparecer para los demás. Es aprender a existir con fuerza, con presencia, con discernimiento. Es aquí donde empezamos a redefinir lo que realmente significa ser virtuoso.
Y es justo en este punto donde la verdadera transformación comienza a vislumbrarse. A medida que profundizamos en esta travesía, descubrimos que la necesidad de agradar no nace de la bondad auténtica, sino de un miedo sembrado en nosotros mucho antes de que pudiéramos comprenderlo. Desde niños, aprendimos que expresar emociones incómodas, la ira, el dolor, el desacuerdo, no era aceptable. Cada vez que lloramos en un momento inapropiado, cada vez que dijimos no y fuimos censurados, cada vez que nuestra espontaneidad fue castigada, nuestro interior captó un mensaje devastador. Ser tú mismo no es suficiente. Así comienza la creación de personaje. Ese ser complaciente, sonriente, siempre disponible, que sacrifica su verdad por la promesa incierta de amor y aceptación. Y cuanto más tiempo mantenemos esa máscara, más lejos queda nuestra voz real, enterrada bajo capas de autoengaño. A lo largo del tiempo, esa necesidad de aprobación se convierte en un instinto automático. Dejamos de preguntarnos qué queremos, qué sentimos, qué necesitamos. Vivimos calibrando nuestro comportamiento para no incomodar, para no ser abandonados. El silencio, entonces, no es paz. Es miedo congelado. Es la memoria de cada mirada de desaprobación, cada palabra de rechazo, cada gesto de indiferencia que aprendimos a evitar a toda costa. Maquiavelo no habló en términos de trauma emocional, pero comprendía que quienes no saben defender su propia existencia están condenados a ser peones en los juegos de poder de otros. La verdadera raíz de nuestro sometimiento emocional no es la falta de fuerza, sino la herida no sanada de un amor condicionado. Aprendimos que solo seríamos amados si éramos convenientes. Y así, cada no que no dijimos, cada límite que no pusimos, fue un intento desesperado de garantizar un cariño que nunca debería haber estado condicionado. Pero hay una chispa que nunca muere del todo. Aunque hayamos vivido años interpretando un personaje, en algún rincón de nuestra alma aún habita esa voz silenciada que recuerda quién éramos antes de aprender a temer. Y es esa voz la que empieza a susurrar cuando nos atrevemos a cuestionar el guión. Reconocer esta raíz no es culpar a otros. Es asumir la responsabilidad de recuperarnos. Porque aunque no elegimos las heridas que nos formaron, sí podemos elegir no perpetuar el ciclo. No se trata de buscar culpables, sino de reconectar con una verdad que nunca desapareció, solo fue empujada al fondo. Y si hemos llegado hasta aquí, es porque algo dentro de nosotros ya está empezando a despertar. Cuando confundimos miedo con empatía, entramos en un terreno peligroso. No es compasión auténtica lo que nos hace ceder constantemente, sino el temor disfrazado de virtud. Aparentamos ser empáticos, atentos, considerados, pero en realidad estamos operando desde la necesidad de no ser juzgados, de no ser rechazados, de no provocar malestar en los demás. Esta distorsión tiene consecuencias graves. Perdemos la capacidad de establecer límites, de proteger nuestra energía, de priorizarnos cuando es necesario. Nos convertimos en espejos del deseo ajeno, en sombras adaptables que buscan encajar en cualquier molde, a cualquier precio. Maquiavelo entendía que poder real no reside en quien siempre complace, sino en quien sabe cuándo decir basta. El verdadero respeto no nace de ser infinitamente accesible, sino de demostrar que no estamos dispuestos a pagar cualquier precio por pertenecer. El respeto, en última instancia, es una reacción natural frente a la claridad de quien no teme ser el mismo, incluso a riesgo de ser malinterpretado. Cuando vivimos dominados por el miedo a desagradar, nuestra vida se convierte en una negociación constante de nuestra dignidad. Cada vez que sonreímos cuando queríamos confrontar, cada vez que callamos para evitar un conflicto necesario, fortalecemos el ciclo de autoabandono. Y cuanto más tiempo mantenemos esta dinámica, más difícil se vuelve recordar quién éramos antes de adaptarnos. Ser empático no significa ser permisivo. Ser compasivo no implica renunciar a nuestras propias necesidades. La verdadera empatía reconoce la humanidad del otro, pero también honra nuestra propia humanidad. No podemos ofrecer compasión verdadera si nos estamos traicionando en el proceso. El miedo disfrazado de bondad no construye relaciones sanas. Construye vínculos basados en la conveniencia, donde el otro aprende a priorizar su comodidad sobre nuestra autenticidad. Y con el tiempo, estos vínculos se convierten en jaulas emocionales que restringen nuestro crecimiento y nuestra libertad. Romper con este patrón requiere valor. Requiere tolerar el desconfort, soportar las miradas de desaprobación, sostener nuestra voz incluso cuando tiemble. No se trata de ser agresivos ni de buscar el conflicto por el conflicto mismo. Se trata de reconocer que nuestra dignidad no es negociable y que cualquier vínculo que exija nuestra autoaniquilación no es amor,
es dependencia. Cuando empezamos a ver con claridad esta diferencia, surge una nueva pregunta. ¿Qué tipo de relaciones queremos construir a partir de ahora? Uno de los mayores engaños emocionales de nuestro tiempo es creer que ser agradable es lo mismo que ser bueno. Nada podría estar más lejos de la verdad. Ser agradable es evitar el conflicto, complacer, adaptarse. Ser bueno, en cambio, es ser justo, actuar con integridad, aunque eso signifique incomodar o desafiar. Ser agradable implica sonreír cuando algo nos duele, decir sí cuando queremos decir no, sacrificar nuestra voz para mantener una paz superficial. Es un acto de supervivencia emocional aprendido desde temprano. Si no molesto, si no desafío, si no incomodo, seré aceptado. Pero esa aceptación es una ilusión frágil que se desvanece en cuanto dejamos de cumplir las expectativas ajenas. Ser bueno de verdad requiere coraje. Requiere enfrentar conversaciones incómodas, decir verdades que pueden no ser bien recibidas, establecer límites claros incluso a riesgo de perder afectos. Ser bueno implica respetarnos a nosotros mismos tanto como respetamos a los demás. Maquiavelo, con su crudeza característica, no hablaba de ser agradable. Hablaba de ser eficaz, de ser consciente, de no permitir que la moralidad ingenua nos convirtiera en víctimas fáciles. Porque el mundo, nos guste o no, no premia la pureza interior. Premia la capacidad de sostenerse firme, de imponer respeto a través de la presencia y la consecuencia. Cuando dejamos de confundir ser agradables con ser buenos, nuestra vida cambia. Empezamos a priorizar la autenticidad sobre la aceptación. Aprendemos que no todos merecen nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra entrega. Y que decir no, poner un límite, retirarnos de una situación que nos desgasta, no nos hace malos, nos hace íntegros. El mundo no necesita más personas agradables que callan su dolor. Necesita personas que sean fieles a sí mismas, que actúen con justicia aunque eso signifique ser incomprendidas. Personas que entiendan que el respeto no se ruega, se inspira. Aceptar esta verdad es desafiante. Rompe con años de condicionamiento social, con patrones familiares, con creencias profundamente arraigadas. Pero también abre la puerta a una vida más libre, más digna, más auténtica. Y una vez que damos ese primer paso, ya no hay forma de volver atrás. El camino hacia la autenticidad, aunque solitario al principio, es el único que realmente vale la pena recorrer. Llegados a este punto, surge la pregunta que muchos evitan toda su vida. ¿Prefieres ser amado o ser libre? A primera vista, la elección parece cruel, incluso injusta. ¿Por qué habría que elegir entre dos cosas que deberían coexistir? Pero cuando analizamos las dinámicas que gobiernan nuestras relaciones, descubrimos una verdad incómoda. Muchas veces, la necesidad de ser amados nos encadena más que cualquier prisión física. Desde pequeños, nos enseñaron que el amor se gana siendo buenos, siendo dóciles, siendo previsibles. Aprendimos que el afecto podía perderse si mostrábamos enojo, tristeza o desacuerdo. Así, internalizamos que ser amados requería ocultar partes fundamentales de nosotros mismos. Y sin darnos cuenta, empezamos a negociar nuestra libertad por migajas de aceptación. Maquiavelo, aunque no hablaba directamente de amor, entendía como pocos la estructura del poder emocional. Sabía que quien vive obsesionado con agradar siempre estará en desventaja. No se trata de despreciar el amor genuino, sino de reconocer que el amor basado en la sumisión no es amor verdadero, es dependencia. Vivir para ser amado exige constante autoedición. Medimos nuestras palabras, nuestras reacciones, nuestras emociones, para asegurarnos de no desentonar, de no incomodar, de no ser percibidos como una amenaza. Y al hacerlo, cada día nos alejamos más de nuestra propia esencia. La paradoja es que el amor que se gana desde la sumisión jamás satisface. Siempre exige más. Más concesiones, más silencios, más sacrificios invisibles. Y mientras entregamos partes de nosotros mismos para mantener ese afecto, algo dentro se va apagando. El respeto propio. Elegir la libertad implica aceptar que no todos nos amarán, que ser auténtico a veces genera rechazo, incomprensión, soledad, pero también implica abrazar relaciones más reales, más profundas, más sanas. Relaciones donde no tenemos que fingir para ser queridos, donde ser nosotros mismos es suficiente. No se trata de volverse frío o inaccesible. Se trata de priorizar la integridad sobre la aceptación, de entender que el verdadero amor respeta, no exige sacrificios desproporcionados, que la verdadera conexión nace de la autenticidad, no de la complacencia. La elección, aunque difícil,
Es clara. Puedes vivir buscando constantemente ser amado, o puedes vivir siendo fiel a quien eres. Pero no puedes hacer ambas cosas al mismo tiempo. Y cuando finalmente tomamos esa decisión, una nueva etapa se abre ante nosotros. Para navegar un mundo que no premia la pureza ni la bondad ingenua, Maquiavelo propone una metáfora poderosa. Quien quiera gobernarse a sí mismo debe ser al mismo tiempo raposa y león. No basta con ser astuto. No basta con ser fuerte. La verdadera supervivencia exige la combinación de ambas naturalezas. La raposa representa la inteligencia estratégica, la capacidad de detectar trampas, de anticipar las intenciones ocultas de los demás. No confía ciegamente, no se deja llevar por las apariencias, no cae en la ingenuidad emocional. Observa, analiza, actúa con cautela. El león, en cambio, simboliza la presencia imponente, la fuerza que disuade ataques simplemente por existir. No necesita explicarse ni justificarse. Su sola postura marca un territorio claro. Conmigo no se juega. En nuestras vidas, muchas veces tendemos a hacer solo una de las dos cosas. Algunos aprenden a ser raposas, astutos pero sin fuerza para imponer respeto. Otros intentan ser leones, imponentes pero ingenuos frente a las trampas invisibles. Ambos extremos son insuficientes. La verdadera fortaleza radica en la integración de ambos aspectos. Ser raposa es aprender a leer los signos, a no ignorar las señales de alerta. Es entender que no toda sonrisa es sincera, que no toda palabra amable nace de una intención pura. Es actuar con inteligencia emocional, protegiendo nuestra vulnerabilidad sin renunciar a ella. Ser león es recordar que nuestra dignidad no es negociable, que tenemos derecho a establecer límites, a defender nuestro espacio, a exigir respeto sin necesidad de agresividad, solo con la firmeza de quien sabe su propio valor. Cuando combinamos ambas naturalezas, dejamos de ser presas fáciles. Nos volvemos más selectivos, más conscientes, más difíciles de manipular. No renunciamos a nuestra bondad, pero ya no lo ofrecemos como un sacrificio automático. Aprendemos a discernir quién merece nuestra entrega y quién no. Este equilibrio no se alcanza de la noche a la mañana. Requiere autoconocimiento, práctica y, sobre todo, la disposición a tolerar la incomodidad de no ser siempre entendido o aprobado. Pero cada paso en esa dirección fortalece nuestra presencia, afina nuestra intuición y robustece nuestro sentido de identidad. Ser raposa y león al mismo tiempo es, en esencia, reclamar el derecho a existir plenamente, sin pedir permiso. Y ese derecho es el que nos prepara para enfrentar la siguiente gran ruptura interna. Durante años, muchos de nosotros vivimos atados a un pacto invisible. Si sacrificamos nuestras necesidades, nuestros límites y nuestra voz, seremos amados. Era una promesa silenciosa que nos enseñaron a cumplir sin cuestionarla. Pero con el tiempo, empezamos a ver las grietas en ese acuerdo. El amor prometido no llega, el reconocimiento esperado nunca es suficiente, y el vacío interno crece. Romper este pacto no es un acto de rebelión contra los demás. Es un acto de lealtad hacia nosotros mismos. Es entender que la vida que queremos construir no puede basarse en la anulación constante de nuestra esencia. Es reconocer que no vinimos al mundo para ser el personaje preferido de nadie, sino para ser protagonistas de nuestra propia historia. Este rompimiento no será bien recibido por todos. Algunos se sentirán incómodos, molestos, incluso traicionados. Porque cuando dejas de cumplir con las expectativas que te impusieron, inevitablemente desestabilizas la comodidad ajena. Pero esa incomodidad no es tu carga. No es tu responsabilidad suavizar el impacto de tu despertar. Maquiavelo entendería esta ruptura como una necesidad estratégica. No se trata de convertirse en un ser frío o aislado. Se trata de reclamar el control sobre quiénes somos y cómo decidimos interactuar con el mundo. De pasar de ser piezas pasivas a ser jugadores conscientes. Romper el pacto de Boncino implica aceptar que habrá pérdidas. Perderás algunas relaciones, algunas certezas, algunas ilusiones. Pero también ganarás algo mucho más valioso, tu propio respeto. La sensación de estar, por fin, viviendo una vida que te pertenece, no una vida prestada. Este proceso de ruptura es doloroso, sí, pero también es liberador. Porque cada vez que eliges tu verdad sobre la comodidad ajena, te acercas un poco más a la integridad, a la autenticidad, a la fuerza tranquila de quien no necesita adornarse para tener valor. Y mientras avanzamos en esta senda, una nueva comprensión comienza a emerger. La verdadera libertad no es algo que otros nos conceden. Es algo que reclamamos,
Paso a paso, decisión tras decisión. Tras romper el pacto de Boncino, queda un territorio nuevo por explorar, el dominio sobre uno mismo. Durante tanto tiempo fuimos programados para buscar la aprobación externa que, al recuperar nuestra autonomía, todo parece incierto, incluso intimidante. Ya no vivimos en función de lo que otros esperan. Ahora somos nosotros quienes trazamos el mapa. Y eso exige una responsabilidad radical. Recuperar el control de tu vida no significa vivir aislado ni desconfiar de todo el mundo. Significa entender que tus decisiones, tus límites y tu energía son tuyos, no monedas de cambio para obtener aceptación. Implica actuar desde una base de respeto propio tan sólida que ya no necesites sacrificar tu esencia para pertenecer. Maquiavelo nos enseña que en cualquier entorno, quien no se gobierna a sí mismo será gobernado por otros. Esta verdad no solo se aplica a los líderes o a la política. Se aplica a cada relación humana, a cada elección diaria, a cada momento donde definimos quiénes somos realmente. Para lograr ese autogobierno, es crucial dejar atrás la necesidad de explicarlo todo, justificarlo todo, complacer a todos. No todo el mundo merece una explicación. No todo vínculo merece ser salvado a cualquier precio. No todo elogio merece ser perseguido. El dominio de uno mismo comienza en lo más sencillo, decir no sin culpa. Elegir el silencio cuando las palabras serían una concesión vacía. Retirarse de donde no hay reciprocidad. Reconocer que el respeto verdadero no nace del sacrificio, sino de la coherencia. Es importante recordar que esta transformación no será lineal. Habrá retrocesos, dudas, momentos de soledad intensa. Pero cada paso consciente hacia tu verdad fortalece las raíces de tu autonomía interior. Y poco a poco, empiezas a ver cambios. Las relaciones se reordenan, los vínculos superficiales caen, nuevas conexiones más honestas florecen. Te darás cuenta de que ya no necesitas rogar por atención. Ya no necesitas disimular tus emociones para ser aceptado. Ya no tienes que traicionarte para ser querido. El respeto que antes buscabas desesperadamente afuera empieza a brotar desde adentro. Y ese respeto interno, silencioso y firme, es la base inquebrantable de una vida auténtica. Recuperar el dominio de tu vida no es un acto espectacular. No viene acompañado de aplausos ni fuegos artificiales. Es un proceso silencioso, hecho de pequeñas decisiones diarias, de límites que antes no te atrevías a poner, de verdades que antes callabas. Y una vez que entras en ese terreno de autenticidad, no hay vuelta atrás. Has elegido, al fin, ser libre. Hoy recorrimos un camino que no todos se atreven a transitar. Cuestionar la bondad que nos enseñaron, romper el pacto de sumisión, recuperar el control de nuestra vida. Pero este viaje no termina aquí. Ahora te invito a dar un paso más. Comenta aquí abajo, ¿en qué momento de tu vida sentiste que dejaste de ser tú mismo para agradar a los demás? Compartir tu historia puede ser el primer acto de recuperación de tu voz. Además, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para no perder los próximos contenidos que pueden ayudarte a profundizar aún más en este despertar. Y no olvides, cuando termines este video, considera hacer clic en los videos sugeridos que aparecerán aquí en la pantalla. Uno de ellos puede ser exactamente lo que necesitas ahora para seguir fortaleciendo tu camino hacia la libertad interior. Nos vemos en el próximo paso. Hasta entonces, sigue eligiéndote.